Buenas tardes, amigas y amigos del Capitoné. Acá estamos en esta clase especial de diciembre que se demoró demasiado, pero realmente quería que fuera linda y que los proyectos que voy a presentar fueran atractivos y también fáciles de hacer por el poco tiempo que queda para poder llegar menos de un mes para las fiestas navideñas y de fin de año. La verdad es que para poder armar estas cositas fui tomando temas, proyectos de otras personas de la web, y como les dije cuando les propuse este video, no voy a hacer tanta explicación sobre los puntos, un poquito sí, sino más bien dar ideas de proyectos que se pueden hacer, que pueden ser para vender o para engalanar nuestra casa para las fechas navideñas. Uno de los proyectos que vamos a ver, y ya para arrancar, porque hay tanto para decir que si me extiendo demasiado no me va a alcanzar el tiempo, es individuales. Se me ocurrieron dos modelos de individuales diferentes. Este sería uno, está hecho en pañolensi, una medida estándar de individual. En este caso yo tengo de 50, que es una linda medida, por 34. Lo que hice acá fue tomar la pieza de pañolensi. Esta sería una versión un poco rústica para una mesa por ahí en lugares donde la Navidad está en un clima frío. 50 por 35 de pañolensi. Le puse un retacito de una tela navideña que yo tenía para ilustrar un poco este lado. Y la aplicación de Capitoné que le hice es esta especie de bolsillo con puntos conocidos por nosotras, que la función que cumple sería la de poder poner los cubiertos en la mesa. Acá estaría el plato, tenemos el espacio para la copa, y pensé también que estaría muy bien complementado con un servilletero. Para el servilletero utilicé una tela, esta se llama lamé, acá en Argentina, es una tela que parece más bien como si fuese plastificada y es rígida. No sirve para otros proyectos capitoneros, pero me pareció que para adorno sí. Se me ocurrió hacer este servilletero con el mismo punto y en un color dorado contrastante, donde podríamos poner la servilleta, por ejemplo, acá. Entonces decoraría muchísimo la mesa. Como me pareció que de acá para este lado estaba muy sobrecargado y este lado quedaba un poco pelado, medio ralo, se me ocurrió hacerle modelos de florcitas, que son flores kansashi, que les voy a explicar una al final del video, que me parece que kansashi se complementa perfectamente bien para decorar trabajos de este estilo que tengan que ver con Capitoné. Este es uno de los modelos que se me ocurrió. Después, y les voy a decir, en realidad yo primero hice así. Primero corté mis 50 por 35 de pañolensi, que en algunos lugares le dicen fieltro también. Corté mis 50 por 35 y le agregué esta franja a mi gusto, del tamaño que yo quería. Después lo que hice fue, teniendo en cuenta que el punto que utilicé parte del fofoca, tomé la medida a qué altura lo quería llevar. Por ejemplo, yo quería que esté a los 20 centímetros, los cubiertos, digamos, el lugar que iban a ocupar los cubiertos, 20 centímetros. Entonces, como esto reduce el 50%, tomé una tela de 40 y en este lado para el ancho tenía 13 centímetros, así que usé 26. Una tela de 40 por 26, usé un diseño del punto fofoca, que ahora lo vamos a repasar, que cuando demos vueltas se hacían las bolitas y los moñitos. Después lo que hice fue forrarlo por detrás para que cuando yo introduzca los cubiertos no se me metan acá en las pinzas de la tela. Se puede usar cualquier punto, quieren usar fofoca solo, quieren usar ondas. La idea era ver cómo se puede hacer una aplicación de Capitoné en un lugar y a la vez darle una utilidad que va a resaltar la mesa. Y también me pareció muy interesante el hecho de usar algo rústico y más bien opaco como es el pañolensi, acompañado del brillo que le da, por ejemplo, la tela de raso. Esta es una idea. El segundo individual que se me ocurrió es este. Es un poquitito más delicado, va a depender en qué tela lo hagamos para que tenga más brillo o para que le dé más realce a la mesa. Yo usé la misma tela
Esta es una tela de algodón, es muy finita, excesivamente finita. Por eso me pareció prudente ponerle una base, en este caso de pañolensi, que tenía bastante. Utilicé el mismo diseño, pero lo apliqué únicamente en las esquinas. Lo que yo estaba pensando es que si ya tenemos otros individuales navideños que sean en tela, y ya los usamos el año pasado en la Navidad o en un año anterior, lo que podemos hacer es hacerle en la misma tela del individual unas aplicaciones como estas, le damos un renuevo, una vida nueva, lo reciclamos y a la vez decoramos nuestra mesa diferente. Lo que después hice, también por lo mismo de que esta tela es un poquito opaca, fue ponerle lamé. No me gustó mucho el efecto que le dio porque como el lamé es duro, me hace estas ondulaciones cuando no lo puedo tener bien aplastadito, pero a lo mejor cuando lo una al pañolensi me va a resultar. Yo lo que hice por la parte de atrás, no la cosí la pinza esta, pero si ustedes quieren lo pueden coser o lo pueden pegar con silicón líquido o alguna con un pedazo de cinta simplemente para que no se desarme. El lamé tampoco lo cosí, sino que lo pegué y recién ahora lo voy a coser cuando lo una al pañolensi. Este también me pareció que era decorativo, también me pareció que se podía acompañar con este servilletero. Tengo el espacio para los cubiertos acá, el espacio para el plato y para la copa. Y es una mesa con una hermosa presentación. Ahora les voy a explicar, así vamos haciendo paso por paso, o más bien a recordar cómo se crea este punto, que es el mismo que se repite acá y en el individual anterior. A ver, ¿se acuerdan? Ya no me acuerdo qué número de video es, cuando hicimos el de bolitas y moñitos. Ustedes seguro lo tendrán presente. ¿Cómo se lograba este efecto? Yo tomaba en la tela 9 cuadraditos y voy a marcar solamente los de las esquinas con el punto fofoca. Lo que voy a hacer, en realidad yo voy a trazar el punto fofoca del lado revés de la tela porque lo que voy a usar es el derecho. En este caso se me trasluce porque usé un fibrón, pero en teoría no se tendría que ver del otro lado. Voy a dejar el nudo de acá porque no voy a usar este lado. Y esto lo voy a hacer más o menos rápido, es para que ustedes recuerden cómo se confeccionaba este punto. La verdad es que hay muchísimas ideas y yo todas estas las tuve que hacer porque por supuesto que no tenía nada hecho en mi casa con aplicaciones de Capitoné, y creo que por eso también me demoré un poco más en hacer el video, porque quería tener las muestras y quería tener los ejemplos y no hablar solamente con fotos o con ideas sin podérselos enseñar. Bueno, acá un poco veloz estoy haciendo las florcitas de fofoca. Como no voy a usar este lado, no voy a cortar el hilo. Me vengo acá. Acá. Y acá. Acá tengo mi otra florcita. Ahí. Pero, ahí está. Siempre tengo los mismos problemas con el hilo que me traiciona. Ahí va la segunda, me voy a la tercera. Yo hice todas las aplicaciones, estas tres que les mostré, tanto en el servilletero como en los dos individuales. Los cuadritos los hice de 3×3. Me pareció a mí que le da, que es un tamaño interesante y que le da un buen realce a la parte trasera del punto fofoca. Me parece que más chiquitos se deslucirían un poco y no se notaría tanto el efecto, y que muy grandes estas flores van a quedar desproporcionadas a un individual, por ejemplo, o un servilletero, y no se van a lucir.
Ahí terminé la tercera. Voy por la cuarta. No se olviden nunca de rematar ahí antes de empezar. Como verán, estos cuadraditos los agarré de cualquier esquina, porque cuando ya estamos un poquito más cancheros, capitoneando, nos podemos dar algunos lujos de dejar que nuestras manos nos guíen, en realidad, sin usar tanto el razonamiento, a ver por qué lado empecé. Como decía, ahí ya tengo mis 4 florcitas. Entonces lo que voy a hacer, corto el hilo. Repasemos esto también. En capitoné no se corta el hilo tironeando, porque se me puede desarmar todo el punto. Se corta con tijera o con algún otro elemento. Bueno, cuando la doy vuelta, acá tengo prácticamente la florcita que yo quería hacer. Doy vuelta la flor de esta forma, la traigo hacia el centro y la uno, y lo que me da una vista interesante, ahí le voy a hacer una costurita rápida, le pongo unas perlitas, una pequeña florcita rococó en un color contrastante. Fíjense también en blanco qué bonito quedaría. Si hacemos los servilleteros blancos, quedarían muy vistosos. Bueno, lo coso así rápidamente para que quede ahí armado y les muestro la parte de atrás. De la parte de atrás voy a hacer así. Este pétalo que me quedó acá lo traigo hacia este lado y este hacia acá, tratando de que se unan ahí en el centro. Este lo voy a alfiletear ahí y este también. Lo mismo voy a hacer con este lado, lo uno y lo pongo en el centro, que para este va a ser así, y este acá. Esto es muy sencillo y me pareció, este es un invento mío, tratando de darles alguna idea. La verdad que, como ya he dicho otras veces, no soy muy creativa, pero quería darle algunas ideas que sean útiles, y esta es una de las que se me ocurrió, porque me parece que los servilleteros en una mesa quedan muy elegantes. Lo que le quería decir es esto: armamos estas cintas, aunque después en realidad no se van a notar mucho, pero van a ver cómo decoran. Armamos la cinta. Esto tendría que tener un poquito más de tela. Doblamos hacia acá, doblamos hacia acá. Bueno, ahí me quedó un alfiler. Ahí. Sería de esta forma. No, se me desarma. Le doblamos ahí los extremos estos hacia adentro y después esto hacia acá. Le damos el diámetro que nos guste según nuestras servilletas, que no queden muy apretadas ni muy sueltas que se salgan. Acá atrás le podemos o dar unas puntaditas muy prolijitas y ocultas, o podemos utilizar, por ejemplo, silicona caliente, la pistolita, como hice yo en este caso, que lo pegué. Lo que hice yo fue pegarlo, y la unión en el lado de adentro, no sé si se dejará ver, lo que hice fue la unión de las dos telas, cubrirlas con otro pedacito de tela y la pegué. Bueno, este mismo punto que acabo de enseñar, o de recordar mejor dicho, es el mismo, a ver si se dan cuenta, que utilicé acá, moñitos y bolitas. Y es el mismo que utilicé en el otro, pero en el otro les voy a enseñar cómo disponer las flores. Cómo darme cuenta a qué altura poner estas flores para que las cintas, que acá se pueden ver, me queden de esta forma tan decorativa. Vamos a tomar esta hoja como si fuera la tela. Lo que voy a hacer, ya tengo mi tela de 50, supongamos por 35, voy a dejar 5 centímetros de margen todo alrededor de la tela. En este caso yo tracé me va a quedar un rectángulo, porque los individuales son rectangulares. Después, lo que yo necesito, lo voy a hacer así a mano alzada, es tener mis 9 cuadraditos acá, acá,
para poder hacer mis fofocas. Esto mismo con cuadritos de 3 por 3 de cada lado lo voy a repetir en cada una de las 4 esquinas. Acá voy a tener el otro, acá voy a tener el otro y acá voy a tener el otro. No me voy a detener en las medidas porque hay mucho para explicar. Una vez que hago, lo que me tengo que asegurar es de empezar los 9 centímetros de acá hacia acá y de acá hacia acá, digamos en forma vertical y horizontal, pero que después me vaya a coincidir la cinta que se me va a formar entre estos dos. Así que esto tiene que estar exactamente a la misma altura de esto. No lo quiero hacer así, quiero cuadricular toda la tela para estar segura, puedo cuadricularla todo, pero si se animan a hacer solamente estos 9 cuadritos en cada esquina, con eso va a ser más que suficiente. Hago mis 9 cuadritos y después, ¿qué hago? Hago mis puntos fofocas en estas esquinas de las 9 y lo doy vuelta. Y una vez que lo doy vuelta, el trabajo a realizar es este mismo. Le pueden poner lo mismo, florcitas rococó, cintitas, perlitas o como les guste. Eso en cuanto a los individuales y el servilletero. Me quiero apurar un montón. Otra cosa que hice, que me pareció, y esta sí la vi en una página de Jefferson, que es de Brasil, me pareció linda y me pareció elegante por ahí si servimos platos calientes para acercar las fuentes a la mesa, hacer una linda manopla de cocina con una aplicación de capitones. Y para repasar un punto que nosotros ya vimos, lo que hice fue la flor de Tailandia. Si la pueden apreciar, hice una florcita de Tailandia en el centro y unos moñitos con lo que me quedaba de cuadraditos a los costados. Me pareció que era elegante y bonita, y también puede ser una buena decoración de la cocina si le ponemos acá en una esquinita un circulito de tela para colgarla, puede decorar hermosa nuestra cocina para Navidad. La flor de Tailandia está explicada en el grupo, hay un video exclusivo de flor de Tailandia junto con los alfileteros, así que no me voy a detener, pero me parece que también el diseño flor de Tailandia va muy bien con todo lo que tiene que ver el muérdago y las flores que se utilizan, la estrella federal. Me pareció que está relacionado con los diseños que decoran en las épocas navideñas. ¿Qué usé? Usé el molde de una manopla de cocina que tengo vieja, lo transcribí en un papel, después lo pasé a 2 tapas de paño Lenzi, las uní con costura y le hice esta aplicación antes de cerrarla. En realidad la tela verde de la aplicación yo la había hecho un poquito más grande como para que no me quede chica, y una vez que tuve ya toda cortada la manopla le corté los excedentes de los costados y lo pegué. Le puse una orilla acá para que me quede con una buena terminación, y acá tengo mi manopla navideña para servir la comida o para decorar la cocina, que también en la página donde yo lo vi hay una manopla y hay un delantal de cocina que tiene una decoración de capitone acá, que es un bolsillo para poner las cosas, y que también en esta época decoraría muy bien la cocina, el espacio que es la cocina. Muy bien, avancemos. Acá está lo del servilletero. El servilletero, déjenme explicarle una cosa más. Las medidas del servilletero, que en el grupo las voy a dejar, pero para los amigos de YouTube que no están en el grupo, les explico. Yo tengo una tira de tela de 22 centímetros, así lo hice yo. Los cuadritos los hice de 2 por 2 y dejé 4 centímetros hacia un lado y 4 centímetros hacia el otro. O sea, que tengo 22 así y tengo 2, 4, 6, 10, 14 centímetros en este sentido. Acá hago el punto fofoca, como ya les expliqué, y el gráfico se traza servilletero, el gráfico se traza del revés. Se hace el punto fofoca del revés y después se utiliza el otro lado. Bueno, ahora vamos a ir. En realidad no se las voy a explicar, pero se las voy a mostrar que utilicé el punto tranza o cesta o tranca, le dicen trenza, para hacer esta canastita
que simularía ser un mimbre brillante. Y lo que me pareció interesante es que con esto nosotros también podemos reciclar. En este caso yo utilicé, que ahora se los voy a mostrar, una tapa. Estas son las tapas que traen cuando se compran muchos CD o DVD. Esta es la tapa que los protege. Es un plástico blando y que se puede lavar inclusive muy bien. Y lo que hice fue, ahora les voy a explicar. Yo le puse los caramelos, se los voy a sacar para utilizar esta única muestra que tengo. Lo que hice fue, el camarógrafo se quiere comer los caramelos. Lo que hice fue, tomé la medida del contorno de mi plástico. ¿Dónde está el centímetro? Acá. En este caso, esto se los voy a decir para que sepan cómo calcular según el recipiente que ustedes elijan. Así sea que elijan una cajita, o sea, algo cuadrado o rectangular, tienen que hacer lo mismo. Yo tomo la circunferencia, en este caso mide 40 centímetros. Y mido el alto, en este mide casi 9, vamos a decir 9 centímetros. Como este punto reduce el 50% en el ancho, tomé una tela de 80 centímetros, dado que esto tenía 40, y de 9, yo la usé 9, 10, 11, 12, de 15 centímetros de alto, porque reduce menos en alto que en ancho, y hice el cuadriculado y tracé el punto tranza, que es igual al pico de pato que vimos hace 2 videos atrás. Es igual, no, es muy parecido. Una vez que tuve terminado el punto tranza, lo que hice fue dejar la primera y la última carrera sin hacer. Se los voy a explicar acá. Supongamos que este es mi gráfico y que acá tengo los 80 centímetros. Yo lo que hice fue, esta fila no la hice y la última fila tampoco. Cuando ya tuve todo esto hecho, digamos de los 80 a 70 centímetros hechos, lo uní a mi círculo, lo cosí y una vez que lo cosí, terminé los puntos de acá y los puntos de acá. Entonces me aseguré de que la costura, si se fijan bien, díganme si es que se nota, solo porque está la fibra, pero la verdad es que la costura está acá y no se nota, porque en el punto cesta es uno de los más fáciles en que se puede disimular la costura. Y como ven, prácticamente no se la nota. Entonces, una vez que tuve terminado todo el punto cesta, lo que hice fue coser, ponerlo alrededor de la pieza, que se lo calcé así como si fuese un vestido, y los excedentes hice esto. Abajo, fíjense si se puede ver ahí adentro. ¿Se ve? ¿Se ve lo de abajo? Bueno, abajo ahí se puede ver cómo los doblé para adentro y le puse una tapita de la misma tela, que es lamé. Y en la orilla, acá se puede ver bien, le fui siguiendo el sentido del punto y lo fui doblando para adentro. Acá se ve cómo les di una buena terminación. ¿Qué sentido tiene esto? Se pueden poner bombones, se puede poner, como hice yo, caramelos. Yo le había puesto una tela que es dorada y ahí le había puesto todos los caramelos y bomboncitos para poner en la mesa. Se pueden poner confites o incluso, si se hace con un recipiente que sea un poquito más alto, se podrían poner, por ejemplo, botellas adentro. Otra cosa que se puede reciclar y darle este efecto de canastita es esto, que es una media botella de gaseosa. Se haría exactamente lo mismo. Se mide el contorno más ancho, que es el de la parte inflada. Según lo que me dé, vamos a hacer una explicación más. No sé cómo voy con el tiempo. En este caso,
La parte más ancha mide 30 centímetros. Yo tendría que tomar una tela de 60 centímetros de circunferencia y un poquito más para la costura, para estar seguro de que cuando reduzca me va a alcanzar para cubrir alrededor de todo este recipiente. Y acá también se pueden poner turrones, confituras, galletitas o algo para decorar la mesa. La canasta me parece, el punto tranza me parece que es el más apropiado porque le da justamente esto, le da el efecto como si fuese una cesta, que en realidad no lo es. Ay, ¿qué más? Bueno, hasta acá va gustando. Hay algunas ideas ya para hacer, y lo que me parece interesante, no porque se me haya ocurrido a mí, sino porque es el tema de moda, es el poder reciclar objetos. Estas tapas tardan mucho en biodegradarse. Si yo les doy esta utilidad de utilizarlas, valga la redundancia, para hacer un adorno navideño, todos los años, hasta que tanto que se maltreche un poco, la voy a poder tener en mis fiestas navideñas y voy a estar dándole una segunda oportunidad a estos recipientes. Lo mismo que a las botellas de gaseosa. ¿Qué más? Vamos a pasar a la explicación del pinito. Yo pinito navideño no había hecho ninguno y tuve que hacer este, que es el primero, para poder aprenderlo yo y explicárselos a ustedes. Yo ya vi que muchas amigas del grupo hicieron los suyos. Lo que tiene este, a diferencia de otros que vi en el grupo, y a diferencia incluso de la revista de Ediciones Bienvenida, que yo la tengo, es que los copitos están puestos en sentido invertido. Están puestos en este sentido, quedan como triángulos, y eso le da un efecto, me parece, más alargado al pinito. Y parecen a su vez pequeños pinitos decorándolo. Yo le puse estas perlitas, se le puede poner una cadena de esas doraditas que son navideñas. Le puse esta mariposa porque no tenía una estrella, se puede poner una estrella. Les voy a explicar, o más bien a recordar, cómo era el punto copito y el gráfico de los pinitos. El gráfico de los pinitos, yo no tomé el de la revista, tomé el gráfico original que surgió en internet, que es el de una amiga rusa que se llama Galina, que ella tan amable nos cedió, y es exactamente este. Para hacer un pinito de estas dimensiones necesitamos 80 centímetros de base y 40 centímetros de alto en la tela. Yo, como hice para trazar el gráfico y que me quede exactamente así, hice así. Les voy a explicar en otro papel, porque parece sencillo cuando uno lo ve, pero después se pregunta cómo empieza. Supongamos que acá tengo mis 80 centímetros. Y los cuadritos yo los hice de 2 por 2. En el gráfico de Galina son de 2,5 por 2,5. Supongamos que los voy a hacer de 2,5. Entonces trazo todas mis líneas de 2,5, así sucesivamente hasta arriba, hasta llegar a 40 centímetros, me refiero, de 2 por 2. Y acá voy a tener 80 centímetros. Después trazo todas las líneas que van en este sentido, cada 2 centímetros. En total son 32 cuadraditos, 32 cuadros en la base y 16 cuadros en la altura. Después transcribo el gráfico. Después, ¿cómo hago? Cuando tomo acá la raya del centro, que voy a tener una raya ubicada justo a los 16 cuadritos de un lado, 16 cuadritos del otro. Y voy a tener en los 16 cuadritos, bien digo, en el primero de todos lo tomo como vértice y lo llevo a la base de esos 80 centímetros. Tomo este otro vértice y lo llevo a la base de los 80 centímetros. Entonces así, aunque todo esto me va a sobrar, tengo definido mi gráfico. Y después lo empiezo a trazar según cómo está dibujado en el gráfico, que eso lo van a tener que copiar sí o sí. Entonces, lo explico de nuevo acá rapidito.
80 centímetros de base, que son 32 cuadritos, por 40 centímetros de alto, que son 16 cuadritos. ¿Dónde voy a tener los 16 cuadritos? Acá, en el centro de la figura. Le dejo 2 centímetros para costura y voy a dejar otros centímetros, que pueden ser 4 o 5, porque voy a necesitar darlo vuelta para adentro en la base. Transcribo el gráfico y procedo a hacer el punto copito, que ustedes ya lo saben, pero se los voy a recordar. El punto copito era así. Yo hice una pequeña muestrita acá. Empiezo por el vértice. A diferencia de lo que se piensa, si tengo los triangulitos hacia abajo, ya, para decirlo vulgarmente, del lado del derecho me van a quedar los pinitos para arriba. En cambio, si los hago al revés, me van a quedar los pinitos para abajo. Entonces, empiezo por el vértice, voy a un ángulo, que sería el 2, voy al otro ángulo, que sería el 3, y vuelvo al 1. Uno de esos tres lados, se me va a formar como una especie de florcita ahí de 3 pétalos, y lo remato. Una vez que tengo esto, si se fijan ahí, ya se empieza a notar del revés uno de los copitos. Entonces voy a hacer el de arriba también, sin cortar el hilo. Voy al de arriba, remato. ¿Para qué remato? Repitan conmigo, para que no se me venga esto hacia acá. Y después uno, los otros vértices, y me esquiné un poco el hilo. Me voy de nuevo al punto por donde entré y tiro. Bueno, la profe llega a fin de año y ya me esquina el hilo, me esquina la tela, hace muestras chiquititas. Bueno, estamos ahorrando. Entonces corto y del otro lado ya puedo ver que tengo 2 copitos. ¿Sí? Si lo repitiera acá, que no lo voy a hacer porque este punto ustedes ya lo saben, me quedarían 5 copitos invertidos. Lo que tienen que saber también es que cada uno de estos se convierte en un copito. Así que si yo voy a tener tantos copitos como triangulitos se me forman en el gráfico. Muy bien, les digo lo que me resultó a mí. Yo primero, cuando hice mi pinito original, lo hice todos los copitos, y después lo traté de coser. Y me resultó muy difícil. Tuve que deshacer todos estos de los costados, deshacer los copitos, coserlo y después hacerlo. Después hice un pinito muy chiquitito que hasta es chistoso de tan chiquitito que me quedó. Y lo que intenté en realidad fue coserlo primero y después hacer el capitoné. Cuando arranqué a hacer el capitoné me resultó muy fácil. El tema es cuando ya se me empezó a cerrar el pinito, porque se fue encogiendo todo lo que el punto toma, me resultó muy difícil hacer los últimos puntos y llegar a la punta del pinito. Entonces, ¿qué sugiero yo para las que quieran hacerlo? Yo les sugiero hacer algo parecido como con el punto tranca. Trazar todo el gráfico, hacer todo el centro, menos los que yo tuve que descoser, menos estos de las orillas, coser el pinito, coserle la forma esta triangular que tiene, y cuando ya lo tenga cosido, darle la terminación acá. Por supuesto que todo este excedente se corta. Una vez que le saqué el excedente, tengo dos opciones de relleno. Una de las opciones sería, que queda muy bonito y va a quedar bien relleno, hacerlo con fibra siliconada o vellón, como le decimos nosotros. Otros le dicen manta acrílica. Bueno, el pinito quedó chiquito, pero para usar como ejemplo sirve. Y también capaz que estaría bueno hacer un diseño donde hayan pinitos de varias medidas, entonces decorarían la mesa en varios tamaños. Si lo relleno así, con fibra sintética o con vellón, queda lindo, tiene buen cuerpo, es livianito. Esa podría ser
una opción. Lo que voy a hacer es ponerle una tapita de papel o de cartón y después ir pegando, porque no hay otra forma, ir pegando todos estos lados abajo y terminarlo. La otra forma, si no lo quiero usar con vellón, es la de el conito de cartón. Un conito de cartón que yo, para calcular que lo voy a hacer bien a la medida que necesito, hice así. Agarré la hoja. Yo en este caso usé una hoja. Si usan una cartulina, les va a quedar mucho mejor. Agarré una hoja y hice un conito bien finito. En los dos casos hice lo mismo. ¿Por qué bien finito? Para asegurarme que voy a llegar acá, a la punta de mi pino. Y una vez que estoy en la punta de mi pino, lo suelto para que este pinito se abra, este conito se abra y me quede, ven, que está bien formado y no deja margen para que se deforme ni nada. Una vez que lo tengo hecho así, lo marco con una fibra, lo pego con una cinta, como estoy haciendo acá, y acá pueden usar cualquier papel, pueden reciclar fotocopias usadas, por ejemplo, sería otra forma. Le corto todo el excedente que me quedó, como podría ser acá, y lo uso. Para el cierre hago exactamente lo mismo. Bueno, acá me quedó largo. Esperen que les voy a explicar. Ahí. Lo llevo bien al borde, por eso le decía que abajo también tienen que quedar unos 4 o 5 centímetros. Lo doy vuelta sobre sí mismo y lo puedo ir pegando, por ejemplo, con cinta, todo hacia adentro, que me vaya quedando así. Y después, ¿qué puedo hacer? Se los muestro en el terminado, como dirían en Utilísima. Lo puedo poner simplemente así y ponerle un circulito. Yo le puse de fieltro o de pañolensi verde para que quede bien. ¿Podría ser pañolensi de otro color? Sí. ¿Quién no tiene en su casa un CD o un DVD rayado o muy manoseado que ya no lo puede usar más? Lo que da esto, además de que se recicla, es un efecto como si fuera de espejo. Podríamos pegarlos acá y darles ese efecto. Y si no, otra cosa que se puede reciclar son estas especies de CD que vienen justamente en las cajas, que son, no se usan para nada. Se pueden pintar del color que quieran, se les puede poner un papel brillante metalizado, que puede ser dorado o plateado, y haría el mismo efecto. Pero yo digo que si se lo deja así, se ve perfectamente bien. Ay, me parece que ya me estoy excediendo. ¿Para qué se puede usar este pinito? Se puede usar para decorar la mesa y también se puede usar como señaladores de sitio, porque a mí se me ocurrió que si tenemos unas tarjetitas como esta, podemos poner quién queremos que se siente en este lugar de la mesa. Si tenemos muchos invitados, entonces le ponemos a cada pinito su tarjetita y lo ponemos frente al plato de cada comensal. Escribimos felicidades tía, felicidades hijo o quien fuera, y ya sabe que se va a sentar ahí y puede ser el souvenir de nuestra cena navideña. Y ahora, muy rápidamente, ya tengo todo armado, así que voy a ver si alcanzo a explicarlo. Les voy a enseñar las flores que son del tipo Kansashi. ¿Cómo se hacen? Se pueden hacer con cinta o se pueden hacer con tela de raso. Bueno, como estaba diciendo entonces, yo ya tengo acá un poquito adelantado la flor y les estaba diciendo que se podían hacer con cinta de la que se compra o con raso. Si se hace con raso, lo que hay que hacer inmediatamente es quemarle los lados un poquito a cada cuadradito que hagamos para evitar que se deshile, porque después si no se hace muy difícil de manejar. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace, mejor dicho? Tengo mi cuadradito, esto no es capitoné, pero lo voy a explicar porque les va a venir muy bien. Tomo mi cuadradito y lo doblo, primero en un sentido y después en otro. Voy a tener que tener la precaución de doblarlos todos de la misma forma. ¿A qué me refiero? No utilizar uno así y otro para el otro lado, sino todos hacia el mismo lado. Entonces, yo lo doblo siempre hacia allá, después lo doblo nuevamente, ahí,
y agarro todas las puntas dándole esta formita. Agarro todas las puntas, las tengo ahí y le corto un pedacito, no mucho, es para que acá me quede más bien recto. Le corto el excedente ahí. ¿Y cómo lo voy a unir? Le paso el encendedor, el mechero, un fosforito, puede ser una vela, y aprieto. Sin temor, no me voy a quemar, ahí está bien. Le doy su formita y lo emprolijo. Ahora, si se fijan, la base me queda como con esta colita larga y yo necesito que también sea recta. Entonces, la corto más o menos a esta altura. Me refiero a sacarle todo este excedente que está acá. Ahí. Y me va a quedar el pétalo así. Le doy de nuevo con la llama por debajo para evitar que se me deshile toda y de paso queda más selladito. Y ahí yo ya tendría un petalito. Lo que voy a hacer, en este caso yo tengo una cintita plateada, es hacerle un centro para que resalte. Hago lo mismo, lo vuelvo a explicar. La doblo al medio, ya que es un cuadradito. Uno los dos ángulos, después uno nuevamente hasta el centro y le corto un poquito el excedente. Cuando le corto el excedente lo quemo y lo sello. Le voy a sacar el pedacito de abajo para que la base me quede también recta y la quemo un poquito más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Estas, que ya las tengo, puede ser con silicona líquida, que yo pensé que en Argentina no había y hace poco la encontré, es de esta marca. Y si no, puede ser con pistolita. Le pongo un poquito acá, en esta unión, y un poquito por debajo, no excesivamente. Y la introduzco en el pétalo que tiene que ser de mayor tamaño, por fuera. Por ejemplo, estos yo los hice de 5×5 y estos son de 3×3. Sin manchar la florcita, lo pongo ahí y lo sostengo un ratito. Mientras tanto que esto se me seca y como ya tengo los otros pétalos, esto lo voy a poner sobre una base que yo hice. Un círculo de tela, le pasé una pastilla, introduzco un cartoncito, que este es un reciclado de un cartoncito que tenía, de un tamaño acorde, cierro y lo coso. Unas puntaditas para que ese círculo no se me abra. Yo ahora, para hacerlo más rápido, voy a hacer una sola puntadita. Entonces, ¿qué hago? Corté otro circulito de tela, esto a los efectos de que sea prolija. La quemé toda alrededor despacito para que me quede dura. Y ahora, con la misma silicona líquida, voy a tapar esta cara. Silicona líquida, o se puede poner pegamento para tela, o la pistolita de silicona caliente. Y ahí le pongo el círculo lo más prolijo que pueda. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora con la pistolita caliente, lo voy a hacer yo, que pega mejor. Voy a hacer así. Pongo un círculo, así, una rayita quiero decir, hacia acá y otra hacia este lado. Y pego una flor, un petalito ahí. Lo voy a hacer sobre la mesa. Y otro enfrente. Pongo. Esta es una explicación muy rápida. Estas flores hay muchas variedades y la verdad es que quedan preciosas, de múltiples colores. Se pueden aplicar en vinchas o diademas, como le dicen en otro lado. Se puede aplicar en broches para la ropa, en broches para el pelo. Se pueden decorar bolsas. La verdad es que son hermosas y muy versátiles. Pongo ahí mis 6 pétalos. La cantidad de pétalos también es libre, a elección. Ahí tendríamos que dejar que se seque un poquito la pistolita y puedo hacer también, para reforzarlo, de ponerle una pequeña gotita de pistolita entre los pétalos, quiero decir de silicona. Entonces me voy a asegurar, esto tiene que ser muy prolijo,
y delicado. Yo las aprendí a ver mirando unos videos de un canal de YouTube que se llama Gusta Montón, que los explica en español y verdaderamente los explica muy bien. Este, como va a ser navideño, le podríamos poner un centro rojo para que contraste con los colores plateados y verde, o esto es un botoncito con una carita roja. Me parece que quedaría mejor este. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer estas florcitas y hacer, esto podría ser un botón cualquiera que no necesariamente sea así brillante. Se hacen estas florcitas, se hace una cinta de cualquier otra tela, supongamos que fuera esta, se le da forma circular, se puede pegar la florcita acá y ya tenemos otro modelo de servilleteros. Porque después lo único que hay que hacer es ponerle pegamento a la base, ahí me queda toda la silicona, y ya tengo mi florcita terminada. Bueno, esto en realidad no es capitoné, perdonen las que esperaban solo capitoné, esto era para explicarles algo que estaban pidiendo en el grupo. Quiero aprovechar este video porque posiblemente sea el último del año y vamos a continuar el año que viene con algunos más, para darles nuevamente las gracias por el acompañamiento, por el apoyo, por las palabras hermosas que me dicen. Y me gustó mucho organizar este video navideño, que me llevó su tiempo, porque el espíritu navideño es una época en que yo me siento muy feliz y que me hace muy bien, y quería compartir con ustedes un sentimiento que tengo. Espero que quienes no creen en estas fiestas o no las festejan no lo tomen a mal. Y es un cuentito muy chiquitito de una pareja jovencita que se casan siendo muy pobres, muy pobres. Ella era una mujer joven y preciosa que tenía una cabellera muy larga, y él era un joven muy ambicioso y buena persona, que la única posesión valiosa que tenía en su vida era un reloj de bolsillo que le había legado su abuelo. Él siempre se lamentaba de que no tenía una buena cadena para poder lucir en el bolsillo su reloj, y ella se lamentaba de que no tenía una buena peineta para poder decorar su cabello. Cuando llegó Navidad no sabían qué podían regalarle uno al otro, querían sorprenderse, pero eran tan pobres que en la cena navideña, con una pequeña vela y alguna que otra cosa en la mesa, decidieron darse sus ofrendas. Ella se había cortado el pelo y lo vendió para regalarle a él una cadena, y él había vendido su reloj para poder comprarle a ella una peineta. El relato es hermoso, a mí me gusta, porque creo que la época navideña es una época de reflexión en la que tenemos que dejar de lado el orgullo, las compras, los regalos, las cosas vanidosas, y pensar en el verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Quería compartir esto con ustedes, que el espíritu navideño inunde sus hogares y que podamos despojarnos de cosas a las que estamos aferrados y que no tienen mucho sentido, para poder disfrutar del verdadero sentido de la Navidad, que es el amor. Los quiero mucho a todos. Muchas felicidades, buen año. Nos mantenemos en contacto. Chau, chau.